del Dios que pelea por cada uno de nosotros. Y la semana pasada, bueno, voy a empezar donde terminamos la semana pasada, justamente decía Salmo 103, versos 6 y 7, voy a leerlo en la NBI, dice: el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos, dio a conocer sus caminos a Moisés y reveló sus obras al pueblo de Israel. Ahí terminábamos la semana pasada. Hablábamos con respecto a este versículo, el tema que nos precedía a esto estaba en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 18, voy a leerlo en la misma versión NBI, dice: sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. ¿Quieren que prendamos la luz? ¿Prendemos la luz o estamos viendo así? ¿Cómo niñas? Jóvenes, ¿ahí están bien? Sí. ¿Está bien? Listo. Decía que el Señor le decía al profeta, le hablaba y le comunicaba el siguiente mensaje, porque llegó a sentirse tan pero tan frustrado por causa de la persecución que Jezabel había levantado en su contra, que él llegó a creer que él era el único que amaba a Dios, él llegó a creer que él era el único que le servía a Dios. Él se llegó a sentir como muchos de nosotros en algunas ocasiones nos sentimos solos. Como que uno a veces dice: yo estoy peleando contra todo, estoy batallando contra un mundo de cosas, y como que no encuentra uno muchas veces con quién hacer un equipo. Y bueno, gloria a Dios por nosotros porque somos un equipo, y gloria a Dios porque el Señor nos ha escogido para que en este lugar le sirvamos y abramos y arranquemos una iglesia, empecemos una iglesia de ceros, básicamente de ceros estamos arrancando acá un ministerio. Y al Señor en su misericordia y su gracia le plació, porque no puedo decirlo de otra manera, ha sido Dios el que nos llamó a cada uno de nosotros para que en este lugar honremos su nombre y le sirvamos a Él. Pero muchas veces uno sale y uno encuentra tanta opresión del mundo que es como si uno sintiera que está solo. Yo no sé si ustedes lo han sentido, yo lo he llegado a sentir en muchas ocasiones, donde uno encuentra que es más lo malo que lo que es bueno, es más la maldad y es más común y, entre comillas, abro comillas, normal, cierro comillas nuevamente, porque no es normal, pero pareciera que es más normal lo que es malo que lo que es bueno. Está tan normalizado, yo le decía a Nicolás, en esta época donde la gente, o creo que lo hablé acá el jueves, donde la gente se ha como acostumbrado. Voy a poner el ejemplo de un carro que tomamos la vez pasada y estaba personalizado, techos diferentes, sillas, costuras. Me llamó la atención porque tenía como impreso el sello del dueño del carro, tenía como ciertos detalles. Y ustedes ven que ahora hay muchas marcas y la moda está en personaliza, puedes personalizar a tu gusto determinadas cosas, y hablando de fábricas o manufactura nacional, pero también hablando de manufactura internacional, como era el caso de la empresa Levi's que yo les decía. Levi's tiene, bueno, Levi's tiene sus talleres dentro de los mismos almacenes, y son unos talleres bien organizados, donde tú llegas y pasas ahí y miras las garras, que son como los cartoncitos que van atrás del jean, donde tú los encuentras diferentes, donde encuentras apliques, donde encuentras bordados, donde encuentras parches que te cosen o te pegan al calor, y todo está ahí, pines, todo tú lo puedes cambiar y puedes personalizar a tu gusto tu jean, tu chaqueta, y eso es genial. Esa experiencia en Vélez, en determinados lugares para los carros, por lo menos cuando yo estaba trabajando en la carrocera, yo veía cómo la gente traía sus carros tipo panel, todos igual cerrados de fábrica de la importadora, y uno veía a la gente para el uso que le iba a dar, lo personalizaban. En una ocasión nos llegó un papá millonario con un chino adolescente, un jovencito adolescente que está como en búsqueda de su identidad, y le dio por creerse artista. Y digo, le dio por creerse porque no era artista, o sea, para nada. Él se creía reggaetonero, él tenía la pinta, las modas, y el papá
como en su afán de que el muchacho se lo ubicara en algo, lo apoyó. Entonces el señor compró un carro como de unos 150 millones de pesos. En esa época, estoy hablándoles hace unos 7 años, 6 años atrás, le compró el carro al chino, y en el carro de este muchacho puso las fotos de él con su ropa de reggaetonero, puso los números del contacto para espectáculos, show y demás. Y era impactante porque el señor le apostaba el sueño del hijo, le estaba metiendo bastante dinero a esto, invirtiendo, lo llevó al estudio, pagó el estudio, contrató músicos para hacerle la base, bueno, eso el señor de todo. Y él mismo él promocionaba, él era el manager de su hijo y se iba de lado en lado llevándolo para promocionar su artista. Y en alguna ocasión, ya cuando estábamos ahí marchando en el negocio, porque empezó a equipar más carros para el mismo artista, nos regaló algunos de los CDs, y yo, pues ustedes más o menos saben cuál es mi gusto musical. Entonces yo, bueno, ok, lo puse como por educación, mira, escucha, y pusimos un momento el ruido. Esa cuestión aquí. Quiero ser muy sincera, eso no es música. Para empezar, eso no es música. Y aparte de todo, pues todo lo que rodea la situación. A lo que voy con esto es que veía muchos carros equiparse para muchas cosas. Unos venían y era para ambulancias, otras personas venían para rutas de colegio, otras personas, y cada uno dependiendo lo que quería. Inclusive equipé unas camionetas en el año como 2006, 2007 para la policía, que se convirtieron en patrullas. Entonces uno dice, cada uno dependiendo de la necesidad que tenía, personalizaba su producto. En esta época donde muchos quieren personalizar su casa, su pelo, sus modas, sus jeans, en fin, cada uno quiere personalizar algo. En esta época también se le ha ocurrido a la gente personalizar a Dios. Y eso sí no existe, porque tú no puedes personalizar a Dios. Nosotros no podemos personalizar a Dios. Dios tiene un carácter que es increíblemente grande, es gigantesco, es soberano. Su soberanía, su omnisciencia, su omnipresencia, todos los atributos de Dios que son majestad y gloria. Pero nosotros no podemos caer en el error que cae mucha gente de personalizar a Dios. Entonces la gente personaliza a Dios de acuerdo a sus propias creencias y sus propias necesidades. Entonces creen en un Dios que permite un montón de cosas que en realidad Dios no permite. Creen en un Dios que les alcahuetea y sus deseos, y la gente como vive para sus deseos y no viven para Dios, entonces les es más fácil vivir para sus deseos personalizando a un Dios que les cumple todos sus deseos y que les permite dar rienda suelta a lo que su deseo interno quiere. Nosotros no, aprendíamos en días, tal vez unos 2 meses atrás, cómo alguien quiso tocar el arca y extendió la mano para tocar el arca de Dios del pacto, y esa persona en ese momento murió, cayó de inmediato muerta. ¿Se acuerdan de Usa? Él toca el arca de una manera, él no lo hizo de mala gente, él lo hizo con una muy buena intención, pero lo que pasa es que la intención no cuenta. La gente dice, es que lo que cuenta es la intención cuando traen un regalo, lo importante es el detalle. No, espera un momentico, lo que importa es la intención. No, espérate, no es solamente la intención, sino lo que tú haces acompañado de la intención. Las dos cosas van relacionadas. No es solamente lo que tú haces externamente, no es solo eso, es también la intención con que lo haces. Pero no es solamente la intención y que hagas las cosas de cualquier forma. Ay, de cualquier forma, peor es nada. Para Dios, pues de cualquier manera, pues finalmente, pues peor es nada lo que caiga como sea. No es así. Y por eso este hombre murió de inmediato, porque no era un Dios personalizado según él, sino era el Dios de Israel, que había dicho desde mucho tiempo atrás cómo era la forma correcta de trasladar el arca. Había una manera correcta, hay una manera correcta para que nosotros nos acerquemos a Dios. Así es de que no es a su manera, no es a mi manera, es a la manera que Dios nos ha enseñado y nos lo ha enseñado a través de la palabra. Si alguien viene aquí con una revelación
revelación diferente a la palabra, así sea un ángel, dice la Biblia, debemos considerar a ese ángel como un anatema, porque nadie puede traer una revelación diferente a lo que la palabra dice. Y acá entonces nos encontramos con que el profeta cree que él está solo, y el Señor dice, no, yo he preservado, yo he guardado algunas personas que tampoco se han doblegado ante el sistema de este mundo. Miren, la gente se doblega al sistema del mundo por una sencilla razón. La sencilla razón por la cual la gente se doblega ante el sistema que gobierna el mundo actual es porque en el mundo actual se está alentando desde el progresismo, desde la izquierda igual libertinaje, izquierda igual darle rienda suelta a los deseos, a lo que la gente tiene adentro. Moralidad. Y la gente en este momento simplemente se doblega ante ese sistema porque es el sistema que les avala y les alcahuetea y les justifica lo mal que ellos están haciendo. La gente anda en busca de justificación y la Biblia es clara cuando dice, el único que justifica es Cristo. Nadie, mira, a ti no te sirve de nada que la gente te justifique, a mí no me sirve de nada que la gente me dé la razón. La gente le puede decir a uno mil cosas, eso haga aquello, ¿qué de malo tiene? No, la gente puede decir cosas, lo que quieran decir, pero nada ni nadie me puede justificar a mí. Lo único que a mí me justifica es entender lo que la palabra manda para mi vida. Yo no soy autorizado para personalizar a Cristo. Ni usted ni yo tenemos esa legalidad. Y la gente lo hace porque simplemente en ese Dios que ellos fabrican a su imagen y semejanza, es un Dios que les permite lo que ellos quieren que les sea permitido. No es la gente, como dice la Biblia, en este tiempo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es lo contrario, la gente ha cambiado los parámetros bíblicos para crear un Dios a su imagen y semejanza. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, no lo contrario. La gente quiere lo contrario. La gente quiere un Dios a su imagen y a su semejanza. Y nosotros tenemos que partir de este punto para conocer este nombre de Dios que estamos estudiando. No es que estemos estudiando a otro Dios. No es que estemos aprendiendo de otro Dios. No es eso. Es el mismo Dios con una diversidad de gracia y de carácter y de atributos y de nombres que lo representan a Él. Jehová Sabaoth, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hemos aprendido de este nombre? A ver, ¿qué? El Dios que pelea por nosotros. Es el Dios que pelea por nosotros. Es Jehová o Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Y la primera vez que este nombre se habla así como de una manera contundente está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, en el verso 13, cuando se habla de un hombre, Elcana, que va a ofrecer sacrificios a Dios, y dice que él iba con toda su familia. No voy a entrar en detalles de su familia porque es una familia especial, no voy a hablar de eso, voy a enfocarme en esto, nos vamos a enfocar en esto. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 13 dice que él iba a la casa de Dios a ofrecer sacrificios a Yahweh Sabaoth, el hebreo original. Si ustedes tienen una Biblia que tiene la traducción en hebreo, van a comprobar lo que yo les estoy diciendo. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 13, habla de Yahweh Sabaoth, Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos, el Dios que pelea por mí. Es lo que vamos a encontrar allí. Y es la primera vez que se habla. Ahora, por ley de teología, ley hermenéutica de la teología, creo que es de las leyes más importantes que nosotros hemos aprendido. Por ley de hermenéutica, cada vez que un aspecto, un personaje, un tema entra en esencia, la primera vez que entra en la escena, ese nombre o ese personaje o ese aspecto en la Biblia, la primera vez que se introduce y se habla de algo en la Biblia, me dice toda la unidad de pensamiento que tiene la Escritura, me dice
desde la primera vez como entra, me dice qué es a través de la escritura el significado, cómo se va a manejar ese nombre. ¿Me explico? Entonces, primera de Samuel 1:13 dice que iban al templo a ofrecerle sacrificios a Jehová Sabaoth. La primera vez que nosotros conocemos el nombre de Jehová Sabaoth, lo vemos como al Dios que se le ofrecen sacrificios. Entonces yo no puedo, hay temas que uno no quisiera a veces hablar ni tocar, porque sé que a la gente le molesta, sin embargo no es lo que yo quiera, es lo que a mí Dios me ha enseñado y he practicado durante 30 años. Gracias a Dios por el primer mentor que yo tuve, gracias a Dios por mi pastor, el líder, la persona que estuvo conmigo. Donde esté, que el Señor lo bendiga, porque me enseñó principios como estos. Y los aprendí siendo una niña, hace 30 años, lo aprendimos, mocosos todos, niños. Y él era otro niño, un poquito más grande, pero finalmente yo me pongo a mirar la vida de él, era otro niño, pero consagrado a Dios, un hombre santo, un jovencito santo. Y una manada de chinos y niños, porque éramos muy bebés, y aprendimos principios de honra para Dios, como es el principio de la ofrenda y el diezmo. Lo aprendimos en esa época. Y cuando estamos estudiando este nombre, llegamos a este punto. Porque hemos hablado, y ustedes saben que en este nombre nos hemos demorado ya como unas cuatro reuniones hablando de este mismo nombre. Porque tenemos que estudiar a profundidad y hay más por enseñar y más por profundizar en cuanto a esto. Y es que la primera vez que entra en escena Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos, va unido a una situación que es importante y vamos a estudiarla hoy. Y es que iban a casa de Dios a ofrecer un sacrificio. Sacrificio es algo que duele, que me cuesta. Es algo que cuesta, es algo que no es fácil. Y miren, hay gente que dice, pero esta persona tiene tanto que se le puede regalar. Hay gente que dice, pero es que tiene tanto que ¿para qué darle que se le puede regalar una persona? Eso es hasta ofensivo decirle a alguien eso. Porque siempre que alguien quiere bendecir a alguien, que quiere honrar a alguien, le regala un sobre lleno de esmeraldas, por ejemplo. Siempre que alguien quiere bendecir a alguien, a otra persona, de alguna manera va a honrar, va a alinearse al propósito de Dios para bendecir a alguien, ¿cierto? No, pero yo qué doy, pero qué hago. Pero a Dios, ¿qué se le da? Y es verdad, Dios es el dueño del oro y de la plata. Ahora, que una persona sea salva por dar un diezmo de ofrenda, no. Eso no tiene nada que ver con salvación. Yo quiero dejar esto claro hoy. Esto no tiene nada que ver con la salvación. Igualmente, demos o no demos, si caminamos en santidad en cuanto al pecado y en cuanto a creer en Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador, hay salvación. Las ofrendas no se hacen para ser salvos. Las ofrendas, a diferencia de muchas iglesias que hablan sobre temas de ofrenda, es más, en canales que se llaman cristianos, no son para sellar un milagro. Manda una ofrenda, consigna y pacta por tu milagro. Miren, honestamente, eso no es bíblico. Hay gente que daba una ofrenda, como en el caso de la mujer que hizo el aposento alto, dio una ofrenda, la dio. Y después pasó un momento difícil y el Señor trajo a memoria su ofrenda y recibió un milagro. Ese es otro tema. Pero no es esa charlatanería de muchos pastores que usan la Biblia o los conceptos bíblicos para manipular a la gente, que la gente ofrende. Eso no es así. O para que la gente reciba un milagro, tampoco es así. Porque eso no es bíblico. Una persona igualmente va a ser salvo. Dios no lo ama a uno más porque uno dé más plata o ayude, no. Uno cuando hace eso lo hace simplemente porque uno ama. Uno lo hace por amor. Ahora, una relación que se basa en regalos y cosas materiales es una relación que es un poco débil. Una relación que fácilmente se puede fracturar. Una relación en realidad se construye desde la amistad. Ahí es donde en realidad se construyen relaciones, en la camaradería, en la amistad, en la honestidad, en el trato, en el compañerismo. En eso se construye una amistad, en una relación basada en la amistad. De igual manera se construye con Dios.
es en la amistad. Pero ¿quién no, siendo amigo de otro, amando a otro, no es capaz de servirlo? ¿Quién no que ama a otro y se está comiendo una empanada y la parte más deliciosa de la empanada es la cascarita que está al final, la punta del final, y por amor dice, me niego, me sacrifico, acá está mi muestra de amor? ¿Ah? Es que cuando una persona ama a otra, los detalles empiezan a fluir con naturalidad, porque hay amor, ¿sí? Así es de que Dios no está interesado en el bolsillo de nadie, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Yo soy el que, como una vez decía Marlene en el carro, la gente no entiende que la honra no es para el que la entrega, no es para el que la recibe, bendice al que la recibe, sí, pero en sí la honra bendice más al que la entrega. Que abre la mano. La honra bendice más al que está entregando. El que recibe es bendecido también. Pero la Biblia dice, es más bienaventurado dar que recibir. Miren, acá estamos hablando de que la primera vez que este nombre entra en escena va unido a una ofrenda, ¿cierto? Sacrificial. Vamos a leer nosotros, o vamos a mirar, en Josué 5, 13 al 15, voy a leerlo en la NBI. Josué capítulo 5, versículo 13 al versículo 15. No se vayan a dormir, muchachos, lo traigo el cargo de lado. ¿Listo? Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? O sea, están en tremenda pelea porque están frente a Jericó. Ustedes saben el tema con Jericó, ¿cuál era? En Jericó había gente demasiado armada, demasiado peligrosa, y ellos tenían justamente que pasar por Jericó para llegar a la tierra de bendición que Dios tenía para ellos. Tenían que enfrentar un reto, y él no sabía, Josué, siendo el sucesor de Moisés, él vio a un hombre de guerra con espada en la mano y él está tan conmocionado y él no sabe, o sea, está en el punto de le doy o me da. ¿Es usted de acá o es usted de allá? Yo no sé qué le esperaría que le contestara si hubiera sido del otro lado, o sea, yo no me imagino. Le baja la cabeza. ¿Usted es guerrillero o es paraco? ¿Qué viene siendo usted? O sea, yo no me imagino en esa situación y él preguntándole con esa, bueno, ¿es usted de allá o es de acá? Lo ve con la espada y, o sea, como, y él le dice, ni de acá, ni de allá. Y luego le dice ahí, me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué, no, Josué se quedó con los zapatos puestos. Josué, ¿por qué me tengo que quitar los zapatos? Josué dijo, yo obedezco lo que me está pidiendo este hombre. Acá vemos un episodio, una teofanía, estudiábamos en alguna ocasión, esto es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía simplemente es la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, antes de que Él naciera a través de la Virgen en forma de bebé. Se presenta acá como el comandante y jefe de los ejércitos celestiales. Se presenta aquí como el que pelea para defender al pueblo. Y me encanta porque estábamos cantando la canción de Barak, de Robert Greene, donde se habla un texto de la Biblia, y eso que cantamos es real. Eso que estábamos cantando de ángeles del cielo, vengan acá, eso fue algo que pasó en el monte cuando el profeta y su siervo estaban rodeados por los asirios, y el siervo del profeta está temblando del miedo diciendo, nos masacraron, acá fue, nos morimos, acá fue. Morimos con dignidad porque no negamos al Señor, pero finalmente morimos. O sea, con dignidad, pero nos vamos. Y el profeta le dice, nada de eso. Y le dice, Señor, ábrele los ojos a este hombre para que él vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que en ese momento de los ojos del siervo fue quitada la venda y él pudo contemplar en todo el monte
los carros de fuego y los hombres de guerra del ejército de Dios. Él pudo contemplar a los ángeles del cielo, porque el reino espiritual es más real que el reino físico que nosotros podemos tocar ahora mismo. Acá y en todo momento hay una guerra espiritual que se está librando. Hay una guerra por la salvación de la gente, hay una guerra que se libra porque las almas se puedan ir al cielo. Y nosotros no somos muchas veces conscientes que estamos viviendo en medio de un conflicto espiritual y que por eso es que pasan tantas cosas a nuestro alrededor. Y si nosotros no logramos entender esto, fácilmente nos desplomamos, nos desgaritamos, nos afligimos, porque no comprendemos que aunque a nuestro alrededor haya una guerra, nuestro corazón debe estar confiado. Miren, leí en estos días algo, se lo compartí a los pastores y les decía, lo leí en Romanos, donde decía: Abraham creyó esperanza contra esperanza. Creyó, aunque ella estaba viejo y la matriz de su esposa estaba muerta. Creyó a pesar de que no había ninguna probabilidad física ni humana para que lo que Dios le había prometido sobre él se cumpliera. No habían probabilidades. ¿Sí me explico? Eran demasiado ancianos ya. Sara y Abraham eran viejos. Físicamente, humanamente no había absolutamente nada. Físicamente no había nada que pudiera traer esa certeza, esa paz a Abraham de creer: ay, sí, voy a tener la bendición de tener hijos. Ay, sí, mi herencia no va a quedar en manos de los siervos, de los esclavos. Ay, sí, voy a tener una descendencia para heredar todo mi trabajo. Mire, físicamente no había nada dentro de él que dijera: sí, tengo la paz y la tranquilidad de que todo va a cumplir. No había nada. Pues que le prometan a una persona joven: vas a tener tantos hijos. Bueno, que le digan a una persona: mira, vas a hacer... Bueno, pero que se lo digan a una persona ya tan anciana. Es que no estamos hablando de una persona ni siquiera de mediana edad. Estamos hablando de un par de ancianos, tanto así que les causó risa. Les dio gracia, tanto así que su hijo se llama Risa. Les da gracia, porque causaba gracia. Y él dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza, entendiendo que él era un anciano y su mujer una anciana, entendiendo que aunque eran ancianos, no era en él propiamente el poder para realizar eso, sino estaba creyendo en el poder que tenía Dios para realizar lo que le había prometido a él. Por eso le dicen a él que eso que él creyó le fue contado por justicia. Justicia. No porque el hombre fuera perfecto, él fue justificado por la fe. A Abraham se le conoce como nuestro padre, el padre de la fe. Para todos nosotros él es el padre de la fe, porque él creyó esperanza contra esperanza. No había ninguna esperanza, o sea, nada. Físicamente no había nada, pero él creyó porque no estaba mirando en él, no estaba creyendo en sí mismo. Y eso es lo que Dios quiere que pase en nosotros. Dios quiere que no sea en nosotros que creamos, sino que creamos en el poder que Él tiene para cumplir en nosotros todo lo que ha prometido. En eso consiste la fe, porque nosotros físicamente, humanamente no tenemos, sinceramente no tenemos nada. Nosotros lo que tenemos es un Dios grande. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que tenemos. Pero en nosotros mismos, sinceramente no hay nada. Honestamente no hay nada. Y el que venga aquí a creerse algo, lo siento, disculpen, pero tenemos que renunciar a toda soberbia, toda autosuficiencia, todo orgullo, porque el orgullo y Dios son antagónicos. El Señor ama al que es humilde, ama al que depende de él, ama al que reconoce la esterilidad de una matriz, ama al que reconoce su vejez, su fatiga, su cansancio. Ama al Señor aquel que reconoce su imposibilidad, pero que también reconoce su dependencia del Dios grande que puede cumplir todo lo que ha prometido. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ese es Jehová Sabaoth del que les estoy hablando en esta noche. Ese es Jehová de los ejércitos.
Ese es el Dios que puede pelear por ti y que puede pelear por mí. Ahí es donde entra el poder y la unción de Dios para pelear y defendernos. Antes no. Cuando yo reconozco, yo no tengo nada, yo dependo es del poder de Dios. Yo dependo de lo que Dios hace, yo dependo de lo que Dios ha prometido para mi vida. Es lo único que nosotros debemos tener claro. Y acá vemos nosotros que entra el príncipe de los ejércitos, entra el comandante en jefe de los ejércitos, porque sí es claro que nuestra lucha no es contra cuerpos. Usted y yo no estamos peleando contra la gente. Nosotros estamos peleando contra espíritus engañadores. Y voy a decirles algo. ¿Cómo identifica? Porque el profeta Elías estaba huyendo del espíritu de Jezabel. No era propiamente de la princesa. Estaba huyendo de un espíritu que había tomado posesión. Esta mujer estaba endemoniada. Ella estaba endemoniada porque ella le había abierto por completo la puerta de su vida y de su corazón al espíritu que la gobernaba a ella. ¿Ya? Y esta mujer poseída y endemoniada por ese espíritu, hizo y deshizo, hizo desviar al pueblo en pos de la idolatría. Hasta el día de hoy se encuentran excavaciones arqueológicas con el sello de Jezabel, donde se demuestra arqueológicamente y por la ciencia que esta mujer practicaba los sacrificios humanos de bebés que eran sacados del vientre, abortivos, desde bebés que estaban en el vientre hasta niños de los 9 años. Y está sellado, han encontrado restos en las excavaciones donde se demuestra que Jezabel hizo demasiado daño al pueblo de Israel. Pero Jezabel, ese espíritu, sigue haciéndole daño a la gente actualmente. Y una de las características del espíritu de Jezabel es la avaricia. ¿Cuál es? La avaricia. Por eso cuando se habla de Yahweh Sabaoth, Jehová que pelea por mí, se habla de una ofrenda, de un sacrificio. Las dos cosas van unidas. Porque Jezabel se mueve en medio de la avaricia. Les voy a decir cómo. Les voy a plantear una historia que ocurrió en Israel. El rey está llorando, volteado la cabeza hacia la pared de la cama, está triste porque tiene un capricho. Resulta que se enamoró de una viña que no es suya, una tierra que es la herencia de otro hombre del pueblo, algo que le entregaron a un hombre para que cuidara, es la herencia de otro señor del pueblo. El rey tiene demasiados terrenos, demasiadas posesiones, demasiada riqueza, pero el espíritu de Jezabel había influenciado sobre el rey Acab, y la avaricia que había en el espíritu de Jezabel, su mujer alcanzó a tocar a Acab. Y Acab, inundado por la avaricia, se enamora de un terreno que no es suyo, teniendo demasiado, se enamora preciso de la parcelita de Nabot. Y dice, yo quiero eso, se lo compro, le cambio por otro terreno, pero ¿quién es ese pedazo? Lo que... Y él le dice, yo no le vendo, usted podrá ser muy el rey, todo lo que usted quiera, pero esto que tengo acá me lo heredaron a mí y es mi deber y mi responsabilidad pelear para defender este pedazo de tierra, amarlo, trabajarlo y cuidarlo porque fue lo que a mí se me confió, igualito que la gente ahorita. Me confiaron este espacio para trabajar, no, pero cualquiera, lo mismo es, no me importa. Porque hay un espíritu de avaricia que gobierna ahora mismo los corazones que le han dado apertura al espíritu de Jezabel. Por eso Jehová Sabaoth y sacrificio y de ofrenda van juntos. Cuando hablo de ofrenda no hablo más allá del diezmo, ¿saben? El diezmo se habla que es el 10% de un salario. Mucha gente no entiende, no ha entendido este principio, gracias a Dios yo lo entendí años atrás, que es mejor contar con el 90% bajo la bendición de Dios que tener el 100% bajo la desobediencia. La gente no entiende y por eso el dinero muchas veces ni se multiplica, ni se ve. Cuando una persona aplica el principio del diezmo, cuando una persona es obediente y entiende que entrega el diezmo y se queda con el 90, ese 90 tiene la bendición de Dios. ¿Eso es qué? Eso es para que lo quiera. Dime, ¿no te ha funcionado a ti, Maribel, tantos años, Marley? Ustedes los que practican este principio.
Sí, señor. Yo a las personas que veo que practican ese principio, lo he visto porque sinceramente eso es una ley. Eso es una ley que opera en el reino espiritual, en el mundo espiritual, que desata bendición. Entonces, eso el que quiera hacerlo, pues lo practica. El que no, no hay problema. Eso no tiene nada que ver con salvación. No tiene nada que ver. Pero sí bendice a aquel que lo practica en esta tierra. Amén. Así es. Ahora, más que el diezmo se habla en el Nuevo Testamento de ofrenda, porque no es solamente que yo dé mi diezmo, sino que lo dé con un buen corazón, que lo dé feliz, que lo dé con amor, no amargado, y es que toca. ¿Por qué? No, pues finalmente lo que busca el Señor en nosotros es que le rindamos nuestro corazón y nuestro amor a Él. Lo demás viene como, eso va fluyendo como una añadidura. Entonces, ahora, yo veía que esta vieja le dice al marido, le dice, usted es el rey, y llorando, eres el rey, y estás llorando, y no comes, no, levántate a comer, a festejar, tranquilo, yo me consigo ese terreno como quiera, tú eres el rey. ¿Cómo que llorando por un pedazo de tierra? Y la vieja se inventa de todo, y mueve de todo, hace unas calumnias, unas intrigas, un complot, estilo película, y hace que maten al dueño de ese pedazo de tierra para que el dueño de tierra se lo den al marido que estaba llorando y triste, deprimido en la cama. El espíritu de Jezabel se mueve bajo la avaricia, pero voy a darles 5 características más aparte de esta para que ustedes aprendan a identificar este espíritu. Dice la primera que este espíritu busca identificar el eslabón más débil del líder espiritual en una casa o en una congregación de un pastor para dominarlo, y cuando no puede empieza a oponerse por todos los medios. Es un espíritu que está buscando la debilidad del líder espiritual en determinado espacio. Está analizando al líder espiritual para agarrarle el eslabón más débil y por ahí entrar a manipular. Y si no puede manipular a través del eslabón más débil, empieza a generar una oposición ante la autoridad espiritual que Dios ha establecido en ese lugar. Lo segundo, ese espíritu ama lo que son las reuniones secretas, sin autorización y sin supervisión de una autoridad espiritual. Eso de que vamos, reunamos. Acá hace poquito una persona me dijo, una persona que está en un tremendo problema, tremendas situaciones, tremendo pecado, caminando supremamente mal, pero mal es mal, porque aparte este espíritu se mueve en la inmoralidad, y dice, es que yo quiero empezar a reunir gente en mi casa, es que no puedo, y yo, no. Bueno, le dije, bueno, bajo la tutoría o la cobertura de esta iglesia, no, y es un no rotundo. Usted sabe todo lo que usted ha hecho en su casa, usted sabe que usted en su casa se mete, cuanta persona se mete, usted cae en inmoralidad con las personas que llegan a su casa, usted no está capacitado para abrir un grupo dentro de su casa, esto no tiene legalidad, pero entonces tengo que obedecerle a usted o le obedezco a Dios porque yo tengo un llamado de parte de Dios para predicar. Y yo le dije, pues obedeciéndome a mí está obedeciendo a Dios, porque usted necesita sanarse y restaurarse. Un soldado enfermo o herido no puede ir a la guerra, y usted como está ahorita espiritualmente está tanto enfermo y está también herido, así no puede lograr nada. Usted en su casa no puede meter a nadie, aconsejar y ministrar y que venga, espere un momento. Entonces este espíritu se mueve justamente donde no hay supervisión, se maneja al límite de la ilegalidad para no ser supervisado. Miren, nosotros tenemos que aprender a dar cuentas. Es algo que a nosotros no nos gusta. Yo doy cuentas, mis sermones se supervisan, mis predicaciones son evaluadas. Mira, llevo 30 años. ¿Y ustedes creen que a mí eso me molesta? Ustedes supieron cómo es la pastora Sandra. Cuando venga ahorita que va a venir, la voy a traer para que la conozcan. Ustedes vieran cómo es esa mujer. Y es así como es el pastor Freddy, así o peor que él. Uno no tiene por qué uno va a tener problema en que le supervisen, en que revisen, en que vean. Es que todos somos un equipo y debemos someternos unos a otros. Esta iglesia no es una rueda suelta, porque si fuera una rueda suelta sería una secta, sin supervisión de nadie.
Debe haber una autoridad eclesial que supervise el trabajo de todas las iglesias, por pequeñas que sean. Entonces, este espíritu se mueve al margen de la ilegalidad para no ser supervisado. Quiere decir que esto lo hace para ejercer manipulación y opera bajo la rebeldía. Lo tercero que caracteriza a este espíritu es que le gusta hacer las cosas a su manera, a su forma. Y si no se hacen las cosas a su manera, empieza a quejarse: aquí no me tienen en cuenta, aquí no me dan la oportunidad de hacer lo que yo tengo que hacer, aquí no me toman en cuenta, aquí no creen en mis llamadas, aquí no me dejan, porque la persona simplemente quiere hacer las cosas a su manera. Otro punto, como uno identifica ese espíritu, dice que estos son estudios de demonología que hacemos en teología por muchos años. Esto yo no lo estoy inventando y esto todo tiene un fundamento bíblico. Lo siguiente que habla acerca de este espíritu es que estas personas bajo la influencia de este espíritu alegan constantemente estar teniendo revelaciones divinas. Alegan, hablan de tener revelaciones especiales. Esas revelaciones las basan en sueños, en visiones, en cosas extrasensoriales, pero jamás las revelaciones están basadas en la escritura. Jamás esto está aterrizado por la palabra de Dios. Es gente que se mueve por revelaciones, por sueños, cosas extrasensoriales, perciben, tocan, miran, y nada de lo que supuestamente es revelado a ellos tiene un asidero, un fundamento bíblico. Entonces, ojo con esto. Ojo con eso, porque nosotros tenemos que aprender a identificar muy bien los espíritus que se mueven. Porque ahora mismo la iglesia empieza a funcionar con puertas abiertas, y obviamente cuando uno lanza la red, en una red llegan una cantidad de peces grandes, algunos están muy pequeños y toca como devolverlos al mar. Llega toda clase de peces, y los pescadores empiezan a separar y apartarlo. Es más, hasta pescan basura muchas veces. Le salen latas de cerveza, plástico, basura, cosas que contaminan. En una pesca salen muchas cosas, y nosotros tenemos que aprender a identificar los espíritus que se están moviendo. Miren, ninguna persona puede venir a darles a ustedes una palabra profética si por lo menos yo, que soy la pastora, no estoy presente. Nadie. Si alguien viene a decirles: es que Dios me revela, es que Dios me muestra, esperen, lo que usted me quiere decir, quiero que esté mi pastor acá, quiero que me lo grabe. ¿Cómo? Perdón, yo quiero que mi pastora esté acá, para que se juzgue la profecía, porque la profecía se tiene que juzgar, y se juzga de acuerdo a la palabra. Miren, basados en falsas profecías, mucha gente ha manipulado y ha llevado a pecar a otras personas. Basados en falsas profecías, se han formado campamentos de gente donde han hecho suicidios masivos, donde han llevado gente a ayunar por más de yo no sé cuántos días, y la gente se muere deshidratada en los desiertos. Gente loca, y con Biblia, arrancaron con Biblia y predicando Biblia, y de repente empiezan con sus revelaciones extrasensoriales y por allá locas, y empiezan a manipular a todo el mundo, y de repente la gente termina vistiéndose todos iguales. De repente todos se visten igual al líder de la secta, y las mujeres todas ya usan una bata igual y un uniforme todos iguales, y uno dice: Dios mío, espérate. Acá hay algo que hay que respetar, y la identidad de cada uno. Cada uno tiene su propia identidad. Cada uno, Dios le dio una identidad, y esa identidad se respeta. Ahora, esa identidad que el Señor nos entregó es moldeada conforme a Cristo. Sí, eso no puede ser, es que tampoco. Hay un equilibrio. ¿Cierto? Hay una identidad. No es que mi identidad es venir como se vestían los chichas por allá en la época de la camisa, no, pero un momentico. Discúlpame, pero tu identidad va a ir siendo procesada de acuerdo al temor de Dios. Sí, yo me refiero a ese tipo de cosas. Pero la identidad en cada uno tiene que ser respetada. Esas iglesias donde todo el mundo empieza a vestirse igual, a peinarse igual, eso uno ve. Toda la pastora tiene el pelo así corte de hombre, porque ya llegan a una edad donde las mujeres no quieren peinarse porque les da pereza lavarse el pelo, entonces cortan el cabello como un hombre. Y entonces usted ve todas las discípulas empiezan a cortarse el cabello como un hombre. Y luego todas hablan el mismo lenguaje y todas dicen los mismos dichos y todas se... Yo digo: pero espere un momento.
Todos, pasan todos los hombres, todos iguales. Yo digo, uy, no, ¿qué es eso? Cada uno tiene su propia identidad y Dios respeta nuestra identidad, el Señor respeta nuestra identidad. Él nos moldea, Él nos modela, Él nos enseña y nos lleva de menos cada vez a más, porque es lo que la Biblia dice, la senda del justo va en aumento y va, es como cuando amanece, que está oscuro el día, pero luego empieza a clarear hasta que es la luz como la del mediodía. Dice que así es la senda del justo. Bueno, es un proceso, pero acá no se le puede imponer a nadie, es que se tiene que vestir así, es que tiene. No, espérate un momento. O sea, no, eso no existe. Entonces, tenemos que entender eso. Bueno, lo siguiente que dice acá, o con ese punto, terminamos en los puntos de identificar este espíritu. Dice que las personas que operan bajo este mover espiritual rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad. Esto es un rollo, miren. Hay gente que le cuesta someterse a la autoridad. Van a una empresa y no quieren recibir órdenes de nada. Tienen un contrato y vienen a hacerle las correcciones sobre el producto que está sacando y no aceptan correcciones de nadie. No aceptan la autoridad de nadie. En casa, desde que son pequeños, no quieren aceptar la autoridad de sus padres. ¿Y por qué? Ay, tan lindo el niño, cuestiona todo, tiene una capacidad de razonamiento. No, espérate, no es que esté razonando, muchas veces es que hay un problema de rebeldía. Y si eso no se corta a tiempo, se puede convertir en un espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel va en contra de todo nivel de autoridad superior. No se le sujetan a los padres, si lo dejan con los abuelos, los irrespetan. Cállese, usted está bien, usted no es mi papá. ¿Cómo así? No respetan a los abuelos, ni decir en el colegio, porque ahora los niños en los colegios no respetan a los maestros. Que jovencito tal cosa, esta vieja, la atrevida, usted no es mi mamá. Y hagan unos escándalos. Hace poquito me enteré de un joven que el papá le tuvo que corregir, yo les comenté acá, y le pegó con una chancla de goma, porque no quería hacer caso de ir a traer un mandado. Y manda el papá, ve y trae la torta para las 11. ¿Y yo por qué? ¿Usted no tiene patas? Así le dije, pues vaya usted, ¿yo por qué tengo que ir? Vaya usted. Y el papá le dice a este muchachito, le doy de comer, le doy techo, le lo sustento, lo alimento, lo cuido, le pago el colegio, y lo mando por un mandado y no quiere ir. Entonces el papá en su celo, con toda la legalidad, qué cosa tan chévere, se levanta con una chancla, lástima que no le dio con algo más fuerte, más contundente, agarra una chancla de goma, casi foamy, y le da 2 chancletadones en la cola, y el chino se va finalmente a traer el mandado. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no apareció el chino. Ya todo el mundo en la casa, vamos a buscar, a mi hijo le pasó, Dios terrible, empiezan por todo lado, buscar por todo lado en el barrio. Pues el jovencito está metido en el CAI, está la patrulla de policía de menores, se lo van a llevar al bienestar familiar, a los papás, a la policía, se los llevaron, porque el niño está llorando que se sintió vulnerado, abusado y maltratado y que sus derechos no fueron respetados. Niño de 12, 13 años. Y yo decía, ¿por qué no le dieron más luz? Pues que años atrás, cuando el papá trataba de corregirlo, la mamá se metía en el medio y, si le va a pegar a él, pégueme a mí. Será por encima de mi cadáver. Al niño no me lo toca. Qué señora tan bruta. Ahí tiene. Si el papá le tiene que meter la mano como autoridad de varón, como mano fuerte, la mamá lo que tiene que hacer es cerrar la boca y decir, ok, la corrección se debe ejercer. Aquí introdujo un pellizco, un barazo, un rejazo. O sea, para nada. ¿Quién dice eso? A los chinos no se les puede decir nada. Ahora los hijos son los que les pegan a los papás. Han crecido, los muchachos de hoy en día están creciendo con un espíritu jezabélico en cuanto a la rebeldía, en cuanto a que van en contra de toda forma de autoridad, no se le quieren sujetar ni someter a nadie, son irreverentes, son irrespetuosos. La vez pasada veía en el supermercado la señora con la niña, en el mercado tenía la niña así como en las piernas, y el hijo mayor, haz de cuenta que el niño tiene la edad de Matías y la niña tendrá unos 4 años, y la mamá tiene a la niña en las piernas, y el niño empieza a jalarle las moñitas, y jálele las moñas, y la niña, no, usted sabe,
A nosotras las mujeres, o sea, sabemos que es que a uno le tiren el cabello, o sea, si hay algo ofensivo es que a una mujer le jalen su cabello, eso es terrible. Y llega este niño y empieza a jalarle las moñas a la niña, y empieza a jalarle el cabellito a la niña, y la niña no. Y la mamá le dice, oye, no más, respétala. ¿Y sabe qué hace? Pues le larga la mano y se la pone encima de la mamá, el niño. Y la mamá, ay, oye, ya, pasito, mamá. Y yo dije, uy, a mí se me salió, yo lo dije duro. Yo cojo y le reviento esa cara de un solo golpe, en serio, de verdad. Y seguí indignada, ni siquiera indignada con mi muchacho, indignada con esa mujer. Indignada con esa mujer. ¿Quién dice que un hijo le levanta la mano a la mamá? ¿Quién dice que un hijo le irrespeta a un adulto? ¿Quién dice que un hijo le falta respeto de esa manera a una mamá que le costó en una sala de parto parir a ese muchacho, darlo a luz, que siente uno que se muere dando a luz en una sala de parto, parir un hijo, como cuesta traer un niño al mundo como para que vengan después a abrirle a uno los ojos? No, no y no. ¿Quién dice eso? Eso es un espíritu de Jezabel que está creciendo dentro de un muchacho y la gente no es consciente. Entonces, ya luego crecen un tris más y se van a policía de infancia y adolescencia y se hizo llevar el otro chino allá al bienestar familiar y duró sin la custodia de los padres y por allá de casa en casa de familiares y los papás por allá emproblemados. Hasta acá con ese muchacho ya con ganas de que tenga 18 años para decir ya no queremos más nada con este joven. ¡Qué personaje tan complicado! ¡Qué persona tan complicada y tan jezabélica! Esas son las cosas que nosotros tenemos que ir identificando, porque a ustedes nadie puede venir con este espíritu. Ustedes desde toda legalidad que les da el Señor y toda autoridad que Dios les da, tienen que reprenderlo. Y si conocen a una persona así, no se dejen envolver en esta manipulación, porque Jezabel lo que hace al envolver a una persona a través de estas características acá mencionadas, lo que hace es envolver a una persona para desviarla de la fidelidad a Dios. Fue lo que Jezabel hizo en el pueblo. Se interponía entre la adoración del pueblo hacia Dios. Se interponía entre la comunión del pueblo hacia Dios. Se interponía entre la santidad del pueblo hacia Dios. Se interponía entre las ofrendas del pueblo hacia Dios. Estaba todo el tiempo ahí metiéndose para hacerle tropiezo al pueblo. ¿Qué hizo eso? ¿Qué repercutió en el pueblo? Que el pueblo, por andarse dejando desviar por Jezabel, cayeron en maldición. Vino hambre, vino escasez, vino ruina, vino enfermedad. Eso fue lo que vino por causa de dejarse envolver por este espíritu. Mire, esto no es algo que nosotros debemos tomar a la ligera. Queremos hablar que, ay, que Jehová Sabaoth, queremos que nos hablen del Dios que, ay, sí, eso es tan bonito. A nosotros nos gustan más esos temas donde se nos habla de, ay, Dios bendice, Dios te ayuda, Dios te da, Dios te levanta, Dios te prospera. Eso es lo que a todos los oídos les gusta escuchar. Pero que a la gente le hablen sobre estos temas, a la mayoría de gente no le gusta. Es más, en muchas iglesias no se predican cosas como estas por temor a que la gente se vaya de la iglesia, por temor a que la gente se sienta mal. Y pues la verdad, como acá somos poquitos y ya estamos comprometidos acá, pues de malas, lo siento mucho. Aguántese. Ahora se aguantan, la puerta está cerrada y nadie se me sale de aquí hasta que me acaban. Y está con candado. Nada, candado, tenemos las llaves bien guardadas y están guardadas, ¿sí o no? Nadie sale de acá. Entonces, miren, esto es importante que nosotros lo entendamos. Siempre que se habla de Jehová Sabaoth, se tiene que erradicar este espíritu para que pueda entrar en escena el Dios que pelea para defender al pueblo. El Dios que se le presentó a Josué y le dijo, no, ni soy de acá, no seas igualdad, o sea, tú y yo no estamos al mismo nivel, le dice a Josué. Sí, tu nombre es muy lindo. Sí, el Señor te ayuda y es tu Salvador, Josué, tu nombre es lindísimo. Sí, es cierto, tú eres el sucesor de Moisés, eres un duro. Sí, también ayunaste 40 días, sí, tremendo. Ay, ¿verdad? Fuiste de los 2 espías que entraron junto a Caleb. Ya me acuerdo quién eres tú, eres genial. Espérate, pero es que yo no soy como tú. Tampoco soy de allá. Yo vengo como el príncipe de los ejércitos celestiales. Es decir, yo soy Jesús. Yo soy el que pelea por ti. No es tu pelea, amén, es mi pleito. Yo soy el que te defiendo a ti porque he visto en ti un corazón sacrificial para Dios. Amén. Eso es lo que Dios espera que haya en cada uno de nosotros. Y miren,
Vamos a mirar más acá en la palabra. Dice Proverbios 13:22 al 23. Voy a leer 2 textos más y con esto ya terminamos. ¿Sí? No sé cuánto tiempo vamos. ¿Tampoco sabes? Fue malo no controlar el tiempo. 55. Llevamos 55, pues ya vamos a terminar. Vamos a terminar acá, Mari, gracias. Muy amable. Pero con el otro versículo. Proverbios, voy a darles estos versículos porque este tema es todavía seguimos aprendiendo de acá. Es largo. Y es importante que nosotros entendamos esto porque si no, nos fregamos, no vamos a tener acceso a las bendiciones de Dios. Dice Proverbios 13:22 al 23. Voy a leerlo en la NTV, Nueva Traducción Viviente. ¿El joven de la letra de la Biblia no vino? ¿Se durmió? ¿Se durmió? Proverbios, bueno, menos mal estamos los de confianza, estamos los de la familia acá. Proverbios 13:22 al 23 dice: la gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a mano de los justos. Amén. La granja del pobre puede que produzca mucho alimento, pero la injusticia arrasa con todo. Acá estamos hablando ya de un tema que tiene que ver con el dinero. Dice que la gente buena puede heredar para sus futuras generaciones, pero el que es pecador, la herencia viene a quedar en manos de gente justa. Es decir, lo que el impío amontona le pertenece al justo. Pero luego dice que la granja del pobre puede que produzca mucho alimento, pero la injusticia arrasa con todo. Hay gente que tiene un tesoro. Yo les hice la cuenta de una familia promedio la vez pasada. Hay gente que cree que no tiene. Dice, la granja del pobre puede que produzca, y sí produce. Pero es la injusticia lo que está arrasando con la economía en muchas casas. No es que la gente no tenga los recursos, es que actúan de manera injusta, y como actúan de manera injusta, viene ruina, viene escasez. El obrar con injusticia. ¿Qué es obrar con injusticia? Es ser una persona que se parcializa. Una persona cuando es justa es imparcial. Tiene como ese equilibrio, esa sobriedad en sus pensamientos. Hay gente que está desequilibradita, en serio. Hay gente que vive en desequilibrio. Hay gente que a lo malo le dice, ah, pobrecito, es que estaba tan enamorado. Ay, pobrecita, es que la muchacha se enamoró y pues se fue con el novio. Pues, ay, pues hay que entenderlo, uno fue como, espere un momentito, ¿ah? Justificando el pecado. Escuché esto, lo escuché yo. Llega un hombre y le da una muenda a su esposa. A golpes la agarra como si fuera un hombre igual a él. La manda al hospital. La manda por urgencias, está hospitalizada. Y la mamá de la mujer, en vez de decir, este desgraciado se metió y tocó a mi hija, cierto que era lo que cualquier mamá debería hacer y esperaríamos que hiciera, ve a su hija tirada en una camilla, en una cama de hospital con suero, respirando con oxígeno, ayuda porque no puede respirar de la golpiza, y lo que dice es, ay, mi hija, pobrecito él, se le metió el diablo. Pobre hombre, la china ahí boqueando sin respirar, jeteando, perdón, vuelta nada en una cama, y lo que se le ocurre a su propia mamá, en vez de decir, mi hija, estoy con usted, deje a ese tipo, denúnciele, vamos para adelante, vamos a salir, déjenlo, no le conviene, vamos a levantarnos de esto y salimos adelante. Lo que hace es, ay, mi hija, perdóneme, pobre hombre, se le metió el diablo, eso fue que se le metió el demonio, porque él es bueno, pero se le metió el diablo y casi le mata a su hija, por poco y se la mata. Entonces uno dice, ¿se imaginan ustedes este tipo de situaciones? Es por este tipo de injusticias que las riquezas y la economía
se ven afectadas. Es por este tipo de injusticia. Es porque la gente justifica lo que es malo y lo hace pasar como si fuera bueno, y lo que es bueno lo hacen ver malo. Eso es a lo que la palabra hace referente. Termino con este. Uf, hay tanto. Proverbios 34 en la misma versión. 8 y 10. Sale. Proverbios no tiene 34. Sí. Salmos 34, del 8 al 10 en la nueva traducción viviente, ¿no? Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Amén. Amén. Con este versículo terminamos, porque debemos seguir adelante la próxima semana. Dice la palabra, lo acabamos de leer, el que teme a Dios y se refugia en Él, cuenta con la bendición de Dios. Ese Jehová Sabaoth, independientemente de lo que hemos aprendido, que es real, lo hemos aprendido, ese Jehová Sabaoth que habla la Escritura tiene que ver directamente con la parte económica. Jehová Sabaoth está directamente ligado con la provisión y la economía del pueblo. Jehová Sabaoth, cuando él peleaba contra los enemigos del pueblo de Dios, peleaba contra los enemigos porque los enemigos habían empobrecido su pueblo, les habían saqueado, los habían robado, los habían oprimido, les habían limitado los terrenos, los tenían como vasallos, los tenían como tributarios de imperios grandísimos. Y Jehová Sabaoth, el Dios que se levantaba a pelear para defender al pueblo, era un Dios que peleaba para establecer una economía sana y saludable, una economía de prosperidad. Por eso estamos estudiando que Jehová Sabaoth tiene que ver directamente con el manejo y la prosperidad de nuestras finanzas. Amén. Amén. ¿Aprendieron algo?